Bueno, vamos a seguir con el tema de la biblioteca Volley. Vamos ahora a hacer el proceso de insertar una fila en una tabla de MySQL con PHP, pero llamando desde una aplicación Android. Lo que nos importa fundamentalmente es la parte cómo enviar, empaquetar un archivo JSON con la fila que se va a insertar en la tabla. Seguimos trabajando con la tabla artículos, cuyo estructura es el código entero, primary key, auto increment, la descripción y el precio. O sea, por teclado tendremos que agregar la descripción y el precio del artículo y enviarlos al servidor para que se inserte una fila en dicha tabla. Bueno, recordemos, vamos a hacer todo el proceso nuevamente. Para recordar, vamos a crear el proyecto 054 empty activity. Bueno, lo primero que vamos a hacer es armar la interfaz visual, donde vamos a pedir que se cargue la descripción y el precio del artículo. Y pongamos control de tipo plain text, donde vamos a cargar. Este será el edit text descripción. Vamos a hacer que diga en el hint descripción del artículo. Seguidamente lo vamos a hacer que ocupe todo el ancho. Y finalmente vamos a pedir que cargue el precio del artículo. Enlazamos edit text precio. Pedimos que se cargue el precio. Lo extendemos también este control. Y vamos, cuando se presiona el botón agregar, lo que vamos a tener cuidado, bueno, recordemos todos los pasos que tenemos que hacer en la Android Manifest. Como vamos a acceder a internet, nuestra aplicación, tenemos que agregar los permisos para acceder a internet. Y también, como vamos a utilizar la biblioteca Volley, vamos a abrir archivo will grade módulo del proyecto 054 y agregaremos acá, si lo tenemos, la dependencia que tiene que descargar de internet. Con esto estamos diciendo esta biblioteca. Cuando especificamos este implementation, sincronizamos y descarga todo lo necesario de esa biblioteca. Bueno, tenemos ya, ahora vamos a ir al main activity, donde vamos a implementar la lógica, cómo enviar los datos. Nosotros tenemos la base de datos y la tabla artículos que tiene estos artículos. Vamos a ver cómo hacer para cargar. Vamos a el on click, le damos insertar, haremos el método bueno, dispondremos los dos edit text descripción, edit text precio. Obtendremos la referencia de edit text descripción. Y edit text precio. Bueno, ahora sí ya vamos con lo específico y hemos dicho que vamos a necesitar insertar una fila. Yo ya tengo en mi servidor el insertar, a ver, ahí está, yo ya tengo en mi servidor el archivo insertar PHP, que básicamente va a recibir el archivo JSON, lo va a descomponer en esta variable peso datos y va a hacer el insert into artículos
con los datos que le vamos a pasar desde nuestra aplicación cliente en Android. Nos va a devolver una respuesta en JSON con un objeto, un atributo respuesta que va a ser OK si se insertó, o error de la inserción si no pudo ejecutar este comando de insert. Por supuesto que la conexión es crear otro archivito donde está la llamada MySQL iConnect, como cualquiera que conoce el PHP, que no nos vamos a detener en eso en este momento. Entonces, ahora recordemos qué objetos utilizamos con la biblioteca Volley. Lo primero que definimos un objeto de clase requestQueue. Este lo creamos en el onCreate, llamando de la clase Volley a new requestQueue, perdón, le pasamos la referencia de este activity, y para el clic del botón insertar, la URL de la URL que vamos a llamar, que es básicamente vamos a llamar a la página insertar.php, que es este código básicamente, es este, que yo lo tengo acá, lo vamos a copiar, no haya ningún error. Esta es el path donde se encuentra la página PHP que recibe los datos. ¿Cómo va a recibir los datos? Vamos a crear un objeto JSON Object, le vamos a llamar parámetros JSON Objects, y empezamos a llamar de parámetros al método puts, y le vamos a pasar los dos campos, la descripción, y el dato lo vamos a rescatar del edit text descripción. Fíjense que acá nos da un error porque este método sí o sí tiene que generar excepciones, o genera excepciones de tipo perdón, vamos a volver hacia atrás, vamos a capturarla en vez de elevarla. Fíjense, vamos a generar add exception, yo quiero que lo genere add exception to con el try catch, ahí está. Entonces este método puts, si eventualmente le pasamos mal los datos, nos va a generar una excepción de tipo JSON exception. Si todo está bien, tenemos que pasarle dos datos, la descripción y el precio. Bueno, ahí está el objeto JSON Objects, que va a tener los dos parámetros que nos pasa, la descripción y el precio, que lo sacamos de los edit text. Y ahora vamos a pasar a crear un objeto de clase JSON Object Request. JSON Object Request, que le voy a llamar requerimiento. Este nos va a servir para enviar los datos y la devolución si se insertó o no. Creamos un objeto de clase JSON Object Request, que tiene 5 parámetros nuevamente, igual que veíamos en la clase anterior. Vamos a pasarle el tipo request.method, y el método de envío de datos es el post acá. Antes hacíamos el get para recuperar datos, ahora el post para enviarle datos. El segundo dato que tenemos que indicar, el segundo parámetro, es la URL. El tercer parámetro, acá sí, antes ponimos null, acá le vamos a pasar los parámetros. Ahora tenemos que crear un objeto de clase anónima que implemente la interfaz listener de response. Response listener, y también tenemos el quinto parámetro, new response error listener. Recordemos que después es fundamental llamar del objeto requestQueue, sumarlo a este objeto que acabamos de crear llamado requerimientos. Si no hacemos esto, no se va a enviar la petición al servidor. Y hemos dicho que acá se ejecutaría el error si el servidor, por ejemplo, no nos puede devolver los datos. Todas MyTech. Vamos a mostrar un error
problemas con el servidor. Y acá el onResponse, cuando ya nos devuelve la respuesta, el servidor nos devuelve, tengamos en cuenta, nuestro programa nos va a devolver o este objeto JSON o este. O sea, el objeto se llama respuesta o el atributo, y como lo capturamos vamos a hacer la siguiente sintaxis. Si response.get respuesta, esto lo convertimos a string y vemos si es igual, si nos devuelve ok, dijimos que es correcto. Entonces acá podemos hacer un TOAS que diga los datos se cargaron correctamente. Podemos borrar los edit text, descripción y el edit text precio, y por el else mostrar un mensaje que por ejemplo rescatamos los datos de la respuesta, que nos va a decir que hubo problemas en el servidor. Esta respuesta es este valor, básicamente nos va a decir error en la inserción. Acá hay error, tenemos que generar nuevamente el try catch. Ahí disponemos el bloque try catch, igual que lo hemos hecho acá, porque estamos creando objetos de clase JSON Object. Acá nos llega como parámetro, y cuando llamamos al método gets o al puts, generan excepciones de tipo JSON exception. Bueno, yo creo que hasta acá tenemos implementado nuestra aplicación. Vamos a ver. Acá yo tengo abierta el servidor en internet de la tabla de artículos. Voy a agregar un artículo. Vamos a cargar banana 98, agregar, los datos se cargaron correctamente y nos vamos a mostrar acá el servidor y vemos que banana 98 se acaba de cargar. Entonces hemos visto con este video cómo cómo cargar en MySQL mediante PHP, haciendo la petición desde una aplicación en Android. Tengamos en cuenta de que nosotros estamos haciendo las peticiones para que se inserten en un programa hecho en PHP, pero podríamos hacer en cualquier otro lenguaje que pueda recibir un archivo JSON y lo procese. Acá en caso particular con PHP y MySQL para almacenar información. Entonces vimos cómo recuperar un archivo JSON. Ahora hemos visto cómo podemos insertar filas en una tabla de MySQL con PHP llamando desde Android. Entonces hasta acá la explicación. Gracias.